Bien, ya estamos de regreso aquí en Radio UACJ desde el Gimnasio Universitario en este foro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Inteligencia Artificial en el ámbito académico, conectando precisamente lo humano y lo artificial en la educación. Y tenemos con nosotros, pues ha sido una magistral presentación, exposición de nuestras amigas ponentes, y está con nosotros la doctora Berenice Mears, y está con nosotros la doctora Gabriela Velasco y la maestra Ariadna González. Bienvenidas a Radio UACJ. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues en una exposición muy importante, interesante, dinámica, didáctica para todos, pues todos nosotros, la comunidad universitaria, pero pues también a los que estamos del otro lado, en la parte administrativa, en la docencia, etcétera, donde la aplicación o el uso de las aplicaciones pues se convierte ya en parte de nuestro día a día. ¿Hasta dónde es permitido, hasta dónde podemos hacer uso de estas apps? Y bueno, ¿cuáles serían desde su perspectiva los pros y los contras que tenemos con estas aplicaciones de inteligencia artificial? Bueno, en mi caso, que me centré específicamente en lo que tiene que ver con la elaboración de los trabajos académicos, tiene muchas ventajas el uso de las IAs, sobre todo en cuestión del ahorro de tiempo a partir de procesos que a nosotros como personas nos tomaría muchas horas o inclusive días, procesos relacionados con la evaluación de la información, con la revisión de diferentes tipos de fuentes, que estamos hablando que una herramienta de IA puede generar en cuestión de instantes información de diferentes metodologías, comparativos, inclusive le podemos decir, bueno, dame diferentes puntos de vista a favor y en contra de una determinada teoría. Eso, reitero, nos llevaría mucho tiempo el poder hacerlo. Ojo, no quiere decir que esto nos reemplace a nosotros, simplemente nos está dando más herramientas para poder enfocarnos a actividades más de análisis de esa información, pero ciertamente también tiene muchos riesgos. Uno de ellos, el que generemos esa dependencia de la IA y no estemos nosotros desarrollando nuestro pensamiento crítico. No podemos confiar en todo lo que nos dicen las inteligencias artificiales. Necesitamos saber en cuáles consultar, necesitamos información justamente que sea científica, que sea verídica, y a partir de ahí nosotros hacer nuestros propios procesos de aprendizaje. Eso se utiliza en el contexto de la evaluación, como usted ya lo menciona, pero ¿qué tal en la elaboración de tesis y de investigación? Ahí también es un punto muy importante, porque estamos hablando que un trabajo académico con un rigor metodológico, por ejemplo, como una tesis, necesita de una amplia variedad de fuentes de información, pero no de cualquier fuente. Necesitan ser fuentes justamente fuentes científicas en donde le den ese sustento al aparato crítico de una investigación como es un trabajo de tesis. Y en ese sentido, pues tendría o estaría dentro del margen de poder utilizarse para la construcción de una Exactamente, de una tesis. Porque la IA básicamente lo que nos da es esa amplitud, esa diversidad de fuentes en las cuales nosotros podemos consultar. ¿De acuerdo? Entonces, pero nosotros somos quienes debemos de hacer ese proceso de revisión, de análisis y de incorporación justamente a nuestro documento, a la postura que nosotros estamos planteando en una investigación. Muy bien, gracias a la doctora Mears. Doctora Velasco, pues importante también en la parte de cómo utilizar dentro del ámbito de la mercadotecnia, el marketing, el uso de estas inteligencia artificial, de estas aplicaciones. ¿Cuál definitivamente pudiera ser el sustento que tienen para precisamente hacer este tipo de investigación? Bueno, pues muchas gracias por preguntar eso. Yo creo que lo más importante es establecernos un rol. Ante la IA es importante que tú digas cuál va a ser tu rol. Si eres un asistente de investigación de mercados, si eres un consultor de marketing, si eres un inversionista. Es importante para la IA que tú le indiques cuál es el rol que vas a jugar con ella, para que identifique desde qué perspectiva lo va a ver. Segundo, algo también muy importante es que te marques un objetivo de información. Por ejemplo, hace un momento hablábamos de cubrir 3 tipos de mercado inmensos, como es México, Canadá y Estados Unidos, que si lo vemos a nivel de optimización de recursos, la IA también nos da esa posibilidad, ¿no?
que te da una estructura. Eso también hay que rescatarlo, que nos permite tener una estructura, te da una posibilidad de no empezar de cero, es una inspiración estructurada. Pudiera yo traducirlo en plantillas, que tengan la capacidad de crear prompts con plantillas que los vayas guardando para tu hacer cotidiano, en este caso para el plan de mercadotecnia. Y segundo, establecer el rol. Pero lo más importante es que tengas una ruta crítica. No enfrentarte a una inteligencia artificial sin tener claro cuál va a ser el proceso de trabajo que vas a seguir con la IA. Porque, bueno, todos nos podemos meter a la IA y sacar información, pero la pregunta, bueno, una vez que la obtenga, ¿qué voy a hacer con ella, no? Entonces, hace un momento decíamos, bueno, un proceso que pudiera aplicar a las diferentes disciplinas es investigar, organizar la información y que nos permita en un momento ya surgir con esta parte creativa y analítica de nuestra parte para finalmente nosotros poder comunicar esa información. Entonces yo creo que aquí hay que rescatar 3 cosas. Primero, el rol que estás jugando, cuál es tu objetivo y sobre todo tener la capacidad de saber para qué lo vas a necesitar, ¿no? Creo que la mercadotecnia tiene un gran reto, incluyendo esto que me preguntas, de cuál es el perfil que vas a asumir tú, pero a quiénes vas a tú a servirle con esa información. Entonces tiene que haber en este caso, uno que pregunte y a quién le vas a entregar esa información, ¿no? El prompt fundamental para este tipo de elaboración de trabajo, pero aparte la sensibilidad que ya involucra al mercadólogo en este sentido para definir el concepto, vaya, y sobre el nicho que se está trabajando, ¿no? El concepto integral. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que tú lo acabas de decir muy bien. Tener muy claro sí mi rol que estoy jugando como investigador de mercado o como creativo o como agente publicitario y luego cómo la IA me facilita a mí ante un mercado muy específico qué tipo de información yo requiero. Aquí la ventaja de algunas IA es que nos permite tenerla en diferentes formatos, ¿sabes? Visual, auditivo, por texto. Y eso ayuda mucho al mercadólogo a formarse diferentes escenarios. ¿Para qué? Para cubrir las formas en las que capta quien va a recibir esta información de manera muy positiva, ¿no? Muy bien, gracias doctora Velasco por su aportación. A la maestra González, pues un sinfín de herramientas, de aplicaciones que se están utilizando en la actualidad, pero ¿cómo definir qué herramientas se pueden utilizar o cuáles son las más que pueden sugerir ustedes como profesionales de esto? ¿Qué pueden sugerir? ¿Cuáles pueden utilizar tanto comunidad universitaria como docentes para hacer este tipo de trabajo? Yo creo que lo primero es entender para qué sirve cada aplicación, porque a veces queremos que una sola aplicación nos dé todo el abanico de las opciones. Entonces, lo primero es entender para qué sirve cada aplicación. Segundo, cuál es el objetivo del proyecto, en este caso, o proyectos profesionales que estén alineados con lo que está siguiendo o lo que está pidiendo la rúbrica del proyecto. 3, el tema del recurso también es bien importante. Hay aplicaciones que son súper completas, pero que también son muy caras y poco accesibles para estudiantes o para profesionistas. Entonces, hay aplicaciones, muchas, una gama muy grande que nos da la posibilidad de ir construyendo pedacito por pedacito el proyecto completo. Y si bien no son aplicaciones que nos resuelven o sustituyen, es un complemento sumamente valioso en el tema de la optimización del tiempo, en el tema de la optimización del recurso humano y en el tema de cómo potenciamos la creatividad y el pensamiento crítico a partir de este tipo de información. Y en ese sentido, ¿cómo pueden tanto comunidad universitaria como docentes o profesionales de la investigación pues elegir o buscar alguna aplicación de esta naturaleza? Hay guías para poder encontrar estas herramientas. La misma inteligencia artificial te da la estructura de qué es lo que necesitas. La más utilizada es ChatGPT y es muy eficiente en temas de que te dé una estructura, que te dé una guía. A ver, si necesito hacer esto y esto y esto, ¿cuáles me sugieres que utilice? Y la misma inteligencia te va dirigiendo hacia dónde tiene que ir el rumbo. A veces el problema radica en que se utiliza más como un buscador, pero necesita definirse de alguna manera pues toda la información y la estructura, ¿no? Es correcto. ¿Cómo trabajar en el ir desarrollando estos prompts que sean pues eficientes para lo que estamos realizando?
Yo creo que lo importante es, primero, establecerle un rol. ¿Quién eres? Segundo, ¿qué quieres hacer con esta información? Tercero, dale un contexto. Pero no es un parrafito, porque de pronto le ponemos 2, 3 renglones y con eso queremos que nos dé un resultado extraordinario. Es contarle el contexto completo, platicarle la situación, darle datos puntuales. Le puedes subir archivos también en el que le puedas decir, de esta página toma esta información, de aquí a acá es importante que consideres esto. Restringe también este tipo de información para que puedas obtener realmente el resultado que estás esperando. Doctora, iba a comentar algo. Gracias. Sí, bueno, aquí yo te quiero decir que tenemos la gran oportunidad de que ya hay una base de datos de tools IA, donde uno puede ver toda la gama de posibilidades de la inteligencia artificial. O sea que dependiendo del sector en el que te encuentres, tú puedes seleccionar en esa base de datos con cuál quieres trabajar. Esa es una cosa importante. Segundo, ya se han creado manuales desde el punto de vista educativo y también ya hay manuales de negocios y de marketing, que ya por mencionarte alguno de ellos, tenemos un manual de 150 prompts que tanto puedes hacer preguntas sobre negocios y sobre mercadotecnia. En el caso educativo ya también hay un manual educativo que inclusive te va indicando el paso a paso de qué tipo de aplicaciones tú puedes usar para crear, por ejemplo, objetivos de aprendizaje, materiales didácticos y demás. En el caso de los negocios, pues ya dependerá qué área nos interese trabajar y como lo decía muy bien Ariadna, sí tenemos que especificar el rol que estamos jugando, porque finalmente hay todas estas herramientas de manuales y de bases de datos de las tools, sin embargo, no puede el IA decidir qué quieres tú. Eso sí es muy importante, ¿no? O sea, yo me enfrento a la IA, pero con un propósito. No que la IA sea la que me dirija y en esa búsqueda y búsqueda pierde el sentido o el propósito por el cual lo estoy buscando. Recordemos que la IA tiene cierto grado de información, hasta cierto punto mecanizada, automatizada, pero no logra contextualizar, como lo han dicho tanto Berenice como Ariana, que hay que contextualizar a la inteligencia artificial para que entonces te reproduzca ciertas respuestas. De ahí el interés de las tres de que conocieran la estructura de cómo se hace un prompt, porque, ojo, podemos contar con estos manuales, pero no necesariamente tener el prompt que requerimos para el diferente ambiente que estemos logrando. Ahorita es desde el punto de vista académico, pero puede ser de negocios, puede ser inclusive familiar, etcétera, ¿no? Pero eso quería yo agregar valor en eso. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y esto, bueno, hay un temor natural dentro del contexto, por ejemplo, de los chicos que se están formando en el ámbito profesional, de que en determinado momento la inteligencia artificial pueda suplir al ser humano. Bueno, yo me va a permitir y te le doy la voz. Bueno, mira, primero te quisiera dar una noticia que acabo de leer recientemente. China es la que lleva la vanguardia en cuanto a la capacitación para sus estudiantes. Y precisamente antier me estaba tocando ver una noticia donde efectivamente ya regularizó todo el uso de la inteligencia artificial china, pero cuando se dan los exámenes les prohíben a todos los estudiantes consultar a la IA. Okay. Entonces, eso implica una regulación, se necesita regular. ¿Qué tenemos muy cercano? Por lo menos a nivel del país y que lo conozco de primera mano, es la UNAM. La UNAM ya desde el 2023 ya regularizó el uso de la IA. No solo eso, las revistas, por ejemplo, una de Costa Rica que me tocó a mí ver, ya te está pidiendo que digas el grado de uso de la IA. Entonces, de alguna manera, el reto que tenemos ahorita es normar en qué sí y en qué tenemos que ponerle límite en el uso. Lo más importante, dijeran expertos de un diplomado que por ahí tomé, es que cites el uso de la IA, no que digas que es tu idea. Entonces, también hay que enseñar a los chicos cómo hacer esa redacción técnica, tanto para las citas y referencias, como también cuando hacen sus prompts, para que ellos puedan de manera profesional usar esta IA, ¿no? Pero de que lo reemplacen, pues no, realmente es un gran apoyo. Aquí el asunto está que estamos educando a la IA. De acuerdo. Maestra, doctora. Bueno, y aquí también es importante reflexionar y recordar también lo que pasó en la década de finales de los 90 y principios del año 2000 con el Internet. Pensábamos lo mismo. Cuando salió este motor de búsqueda maravilloso que es Google, ¿qué decíamos? Nos va a reemplazar ya a los libros, a los materiales impresos, porque todo estaba en digital. Y a lo largo de los años, ya más de 2 décadas después, vimos que eso no fue así, que finalmente el ser humano, a través de este proceso de análisis y de reflexión, es quien debe de llevar la batuta. Aunque ciertamente creo yo que es una dimensión diferente el Internet, como lo conocíamos hasta antes de la inteligencia artificial,
a lo que es la IA, porque igual el ponente en la mañana nos lo decía, la IA viene haciendo un invento más transformador inclusive que la propia electricidad. Entonces yo creo que también tenemos que ser un poco cautelosos y ver cómo se va desarrollando la integración de la IA a todos nuestros procesos. En el campo de la educación, como decía la doctora Velasco, justamente tiene que haber un tema de regulación. Hay universidades en las que no se les permite el uso de la IA, pero creo que esto también pudiera ser un retroceso, ¿sí? Porque es algo que, como decíamos hace unos momentos, podemos aprovechar en beneficio de este proceso de aprendizaje, pero que tiene que estar forzosamente regulado. De acuerdo. Maestra. Y además agregar que los muchachos hoy en día tienen temor a este tema de la sustitución, sin embargo, han encontrado en la inteligencia artificial una herramienta de inmediatez y de pereza, en lugar de profesionalizar este proceso para especializarse en ciertas áreas. Ellos han encontrado el punto cómodo de cómo sustituyo la búsqueda o la actividad por inteligencia artificial. Entonces, es nuestro trabajo cómo complementamos todo este proceso crítico de pensamiento, de acción, de juicio, apoyado de una gran herramienta como la inteligencia artificial. Y cómo precisamente ejercer ese equilibrio entre estar muy vinculado ya a estos motores de búsqueda y, que están sustentados en la inteligencia artificial, y bueno, toda la parte sensible de cualquier área, como este foro lo ha manejado, que incluye las ciencias sociales, que incluye la medicina, que incluye pues la ingeniería, etcétera, todo. ¿Cómo tener esta sensibilidad o trabajar en lo personal para no ser absorbido por la inteligencia artificial? Fíjate que en mi caso, algo que yo trabajo con ellos muy particular es, van a usar inteligencia artificial. Y el requisito es usar inteligencia artificial. No voy a juzgar el resultado. Lo que voy a evaluar es cómo llegaron a quedar satisfechos con ese resultado. Entonces, lo que les arroje no es lo que me interesa, porque básicamente va a ser lo mismo de todos. Es como en un punto fueron construyendo su idea y fueron cuestionando a la inteligencia artificial hasta decir, aquí me quedo, este es mi entregable. Ok, doctora. Pues bueno, yo andaría en revisar los diseños instruccionales. Hoy por hoy, como le decía hace un momento Berenice, nos estamos encontrando que cuando se dio todo este boom también de lo que es la educación digital o a distancia, ¿no? O en línea, pues el instrumento base para hacer estas transformaciones fue el diseño instruccional. De hecho, hoy en día hay certificaciones de competencia laboral donde nos habla del diseño de cursos en línea. Creo que ahora lo que tenemos que buscar es cómo generar una estructura donde incluyamos a la inteligencia artificial de manera por procedimiento, por instrucciones a los chicos, e inclusive incluirla en nuestras diferentes materias para que haya esa orientación formativa y sumativa. Como le decía también Ariadna, no solamente resultados, sino un proceso de aprendizaje que nos permita a todos, de alguna manera de paso, actualizar las fuentes bibliográficas que estamos usando. Creo que aquí hay un reto. Tendremos que hacer una alianza con las editoriales, porque las editoriales, las fuentes de información que tenemos, sobre todo en libros, te estoy hablando de un 2018, un 2008, un 2006. Entonces aquí sería hacer como que una negociación con las editoriales, hablando de materiales como libros principalmente. Los artículos ya sería dependiendo del nivel educativo en el que nos encontremos, ¿no? Pero sí creo que el punto de lanza sería revisar los diseños instruccionales y ver en qué parte cabe, a la luz de nuestro modelo educativo 2040, dónde cabe, porque aquí, ojo, tenemos que garantizar que haya el desarrollo de actitudes, habilidades y sobre todo conocimientos y productos profesionales que nos permita que, aunque tenga diferentes, por ejemplo, un psicólogo, ¿no? Que en un momento esté estudiando a través de la IA, pero bueno, ¿quién dice que la IA que hay ahí es confiable, ¿no? Yo te voy a poner un ejercicio rápido. Yo lo que he hecho ahorita es que hagan un pequeño inventario de no solamente de la IA en sí, sino a través de las aplicaciones móviles que hay y darnos cuenta qué se tiene de desarrollo y cómo se filtra los criterios de calidad de la IA o de las aplicaciones móviles, porque también aquí hay que ver que hay combinaciones, ¿eh? Entonces, vamos, esto daría para una charla muy hermosa, acuerdo, sí. Para ver algo muy interesante que es la didáctica y la pedagogía en el uso de la IA en las diferentes disciplinas. Y eso pues
ya será en otra ocasión que lo platiquemos. Gracias, doctora. Adelante, doctora. Y esto lo retomo porque es muy importante que en las universidades los maestros y las maestras tengamos también formación en ese sentido, ¿sí? Que no sea una mera cuestión intuitiva o de un interés personal de irse formando o ir descubriendo estas inteligencias, sino el que podamos recibir esa formación para poder desarrollar mejor nuestro trabajo y aplicarlo justamente a través de los diseños instruccionales. Y agregaría yo también algo, una campaña de sensibilización del uso de la inteligencia artificial y también de las ventajas, pero también de los riesgos que puede tener. Y siendo poniendo mucho énfasis en la cuestión de la ética y del plagio. Creo yo que eso es algo muy importante, la formación y una campaña de sensibilización. En esta formación que plantean están las competencias, también habilidades blandas, sociales de los chicos. Claro, porque nosotros vemos hoy en día que muchos de nuestros chicos y chicas inclusive se sienten aislados, pero se sienten acompañados por el chat GPT. Y en lugar de decir, bueno, es que pertenezco a un grupo, estoy en un contexto universitario, me puedo acercar a la maestra, a mis compañeros, compañeras, no, prefieren estar en convivencia con el chat GPT. Entonces, creo que es muy importante también el trabajar este tipo de habilidades blandas. Muy bien. Pues una última reflexión antes de despedirnos respecto del uso de las aplicaciones. Yo creo que son herramientas que vienen a transformar la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que conocemos el mundo y la manera en la que nos comportamos. Y bien lo decían las doctoras, necesita responsabilidad, necesita criterio y sobre todo requerimos de guía, juicio y mucha ética para saber lo que está bien y hasta qué punto ya estoy digamos que del límite de la flojera para tratar de salvar o sacar algo solamente con el mínimo esfuerzo. Que es fundamental, ¿no? Conocer esa línea que puede ser muy, muy delgada, ¿no? Entre una y otra. Bueno, pues para finalizar y para seguir reflexionando, diría yo, ¿no? A mí me hace recordar cómo aprendimos algunos de nosotros, que íbamos a la papelería y pedíamos la biografía de Benito Juárez, nos las daban, la pegábamos, la transcribíamos en nuestro cuaderno y se acabó la tarea. Pues algo parecido está sucediendo ahorita con la IA, nada más que ahora a través de un medio electrónico. Entonces aquí la pregunta es, y lo decíamos muy bien hace un momento, ¿cómo seguir de la mano de esta transformación digital? Una de las herramientas que es la inteligencia artificial, ¿cómo aliarnos donde sea un apoyo y no un reemplazo? 1. 2. ¿Cómo fortalecer estas habilidades blandas a través del uso de la IA? Pero yo me permitiría dar pie a diálogos conversacionales donde sentemos a los profesores por un lado y a los alumnos por otro y luego hacer uno mixto, donde podamos tener este desahogo, primero de diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico, se requiere, porque no podemos suponer que todos tenemos el mismo nivel de IA. Claro. Eso implicaría irnos ya después a un segundo nivel, que es hablar de estos talleres, donde a lo mejor empezaríamos con ciertas inteligencias artificiales básicas, intermedias y avanzadas. Porque, ojo, también las noticias dicen que en las empresas se está causando ansiedad a los trabajadores que no están usando la IA. Entonces también aquí tenemos que ver el estado anémico que está sintiendo los colaboradores en diferentes organizaciones. Entonces creo que es algo que hay que ponerle atención desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista formativo y no se diga desde el punto de vista normativo. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora. Para finalizar, yo rescataría 3 palabras claves para mí. Adaptabilidad, compromiso y equilibrio. Adaptabilidad. En realidad, en las instituciones de educación superior en México estamos ya un paso atrás de la inteligencia artificial. Esto nos llegó de golpe. Los cambios a nivel educativo no pueden ser tan rápidos porque son cambios muy sensibles, porque estamos trabajando con personas y estamos trabajando con una formación que es integral. En ese sentido, entonces necesitamos adaptarnos justamente a estas nuevas formas de trabajar. Compromiso, los y las maestras y también los estudiantes necesitamos de compromiso para poder enfrentarnos ante estos nuevos retos y el equilibrio.
Necesitamos no rechazar la IA, pero tampoco pensar que es lo único que existe. Ese equilibrio que nos da esa combinación entre el uso de la inteligencia artificial, pero también siempre teniendo presente que las personas somos quienes estamos al frente de esas decisiones y de nuestros propios procesos de pensamiento. De acuerdo. Muy bien, pues agradecerle a la doctora Berenice Miers, a la doctora Gabriela Velasco y la maestra Ariadna González esta aportación, aunque en muy breve tiempo, pero bueno, esperemos pronto poder platicar con mayor amplitud sobre este tema de inteligencia artificial en Radio UACJ. Así que muchas gracias por estar aquí y por darnos estos minutos tan valiosos. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, pues continuamos aquí en el Foro de Inteligencia Artificial desde el Gimnasio Universitario. Ramón Morales les da las gracias por el favor de su atención. Quédense, a continuación tenemos otra interesante entrevista.